El país que muchos llaman el más pecador, en el sentido de su complejidad y sus historias ocultas, es China, una nación cuya realidad supera con mucho las simples imágenes que a menudo se proyectan. La vida en China revela una mezcla de tradiciones milenarias y transformaciones vertiginosas. Una nación que constantemente sorprende y desafía la comprensión de quien intenta conocerla en profundidad. La magnitud de su territorio y la diversidad que alberga hacen de ella un vasto universo en sí misma. Un escenario en el que cada rincón cuenta una historia diferente y fascinante. China, con sus aproximadamente 9.600.000 kilómetros cuadrados, ocupa el tercer puesto en extensión en todo el planeta, solo por detrás de Rusia y Canadá. Para entender la magnitud de su superficie, basta imaginar que un recorrido en automóvil desde la costa este hasta la frontera más lejana en el oeste supera los 5.000 kilómetros. Esa distancia es mayor que la que separa Nueva York de Los Ángeles o que atraviesa toda la extensión del estado de Kansas en Estados Unidos. La amplitud de su territorio hace que China limite con 14 países diferentes, más que cualquier otra nación en la Tierra, creando así una frontera de múltiples culturas y tradiciones que enriquece aún más su carácter geográfico. Al comparar China con otros países de gran tamaño, muchos se sorprenden al descubrir que, en superficie, los Estados Unidos y China tienen una extensión casi similar. Sin embargo, debido a la disposición del territorio y a las peculiaridades de su geografía, su percepción resulta muy distinta. La tierra china es un mosaico de contrastes extremos. Desde las alturas imponentes del Himalaya, donde se encuentra la legendaria montaña Everest, hasta los áridos desiertos de Xinjiang, una vasta extensión de tierra que parece casi inhóspita, pasando por los campos de terrazas que adornan la provincia de Guizhou, diseñados para la agricultura en pendientes pronunciadas, o las exuberantes selvas tropicales en la isla de Hainan, que parecen un rincón de paraíso en medio del mar. Incluso en su interior, la fosa de Turfan se despliega a más de 150 metros por debajo del nivel del mar, formando un paisaje subterráneo que desafía las leyes de la naturaleza y añade aún más capas a su complejidad. Esta diversidad geográfica tiene un impacto directo en el clima del país. En el norte, las temperaturas pueden descender hasta los 20 grados bajo cero en invierno, marcando un frío severo que acompaña a las regiones más extremas. En contraste, en el sur, el clima se mantiene cálido y suave durante todo el año, similar al clima que se experimenta en Florida. Como resultado, China presenta una variedad climática que va desde inviernos rigurosos y secos hasta veranos húmedos y cálidos, permitiendo así una variedad de estilos de vida y culturas regionales. China también ostenta el título de ser el país más poblado del mundo, albergando casi 1.400 millones de habitantes, lo que equivale a aproximadamente el 18% de la población mundial. Esto significa que 1 de cada 5 seres humanos que habitan el planeta es chino. La nación reconoce oficialmente a 62 grupos étnicos diferentes, aunque la mayoría, más del 91%, pertenecen a la etnia Han, que representa la población mayoritaria. Sin embargo, el mosaico cultural del país es mucho más rico, ya que en su territorio conviven numerosas minorías étnicas con tradiciones y costumbres muy particulares, que enriquecen aún más la identidad nacional. Entre ellas se encuentran los tibetanos en las montañas, con su cultura ancestral, los musulmanes Hui en el noroeste, con sus tradiciones religiosas y culinarias, y los manjures en el noreste, con sus propias lenguas y costumbres únicas. El idioma oficial de China es el mandarín, también conocido como chino estándar, hablado por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esa aparente unidad lingüística oculta una gran complejidad. Existen docenas de dialectos regionales y variaciones en la pronunciación y el vocabulario, que pueden dificultar la comunicación entre un residente de Shanghái y otro de la provincia de Guangdong. Para quienes estudian chino, esta diversidad resulta especialmente evidente, ya que un mismo carácter puede tener más de 10 pronunciaciones diferentes dependiendo del tono y del contexto. La misma palabra puede significar mamá, caballo o incluso regañar, solo variando en la entonación, lo que revela la riqueza y la dificultad de la lengua. Al mirar hacia atrás en su historia,
China se revela como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que supera los 5000 años. A lo largo de los siglos, varias dinastías como los Han, Tang, Song y Ming dejaron en la actualidad. China ha alcanzado un lugar destacado en la economía mundial, posicionándose como la segunda potencia económica del planeta y estableciendo una competencia directa con los Estados Unidos. A menudo se le denomina el Gran Dragón de Asia, símbolo de su fuerza, resiliencia y crecimiento acelerado. Pero, ¿qué factores, qué acontecimientos o decisiones permitieron que esta nación lograra una transformación tan sorprendente y profunda en tan solo unas décadas? Esa es una cuestión que exploraremos en detalle en la 9ª sección de este análisis. Manténganse atentos, porque allí desglosaremos los pilares fundamentales de su desarrollo. En otro orden de ideas, las mujeres chinas muestran una particular preferencia por los hombres extranjeros. Desde hace tiempo, su belleza delicada, sofisticada y cautivadora ha sido motivo de admiración en muchas culturas. La piel clara, las figuras esbeltas y los rasgos faciales armónicos reflejan los ideales estéticos tradicionales del este de Asia. Sin embargo, resulta interesante notar que estas características varían considerablemente según las regiones del país. Por ejemplo, en el norte, las mujeres tienden a ser más altas y poseen rasgos faciales más expresivos, mientras que en el sur predominan las mujeres pequeñas, suaves y con una belleza más dulce y sutil. Ciudades como Sichuan, Yunnan y Shanghái han sido reconocidas durante mucho tiempo como focos de belleza femenina, donde abundan las mujeres que cautivan por su apariencia. No obstante, la atracción que ejercen las mujeres chinas no se limita únicamente a su aspecto físico. Su encanto reside también en su gracia, en su manera elegante de comportarse y en su capacidad para desenvolverse con soltura en diferentes ámbitos sociales. La belleza exterior se complementa con una profunda comprensión de los valores tradicionales, así como con una mentalidad moderna y abierta. Son mujeres que trabajan arduamente y están dedicadas a su familia, pero también muestran independencia y ambición en su carrera profesional. En las ciudades más grandes y modernas, cada vez más mujeres buscan alcanzar el éxito en el ámbito laboral, cuidarse a sí mismas y liberarse de ciertas restricciones tradicionales en temas de amor y matrimonio. No temen expresar sus opiniones, aunque lo hacen siempre con delicadeza, tacto y respeto hacia los demás. Gracias a esta apertura y a su confianza en sí mismas, muchas mujeres chinas hoy en día optan por casarse con extranjeros. Según datos estadísticos de la última década, cada año unas 10.000 a 20.000 mujeres de China contraen matrimonio con hombres de otros países. ¿Te gustaría conocer y quizá enamorarte de una mujer china hermosa? Si esa idea te interesa, puedes dejar un comentario con el número 4, y con gusto compartiremos contigo los secretos menos conocidos para conquistar su corazón. En otro ámbito, en China, es posible adquirir productos de marca a precios sorprendentemente bajos, mucho más económicos que en otros países. Un iPhone, unas zapatillas Nike o incluso una bolsa de Louis Vuitton pueden encontrarse allí por una fracción de su costo original, en ocasiones incluso por valores mucho menores. Ciudades como Shenzhen y Yiwu han alcanzado fama como verdaderos paraísos de las falsificaciones. En particular, Yiwu se ha convertido en el mayor supermercado del mundo dedicado a la venta de productos falsificados de alta calidad. En sus mercados se puede encontrar de todo: ropa, bolsos, relojes, teléfonos y componentes electrónicos, todo en copias que en ocasiones desafían la precisión de los originales. Curiosamente, existen zonas especializadas en productos falsificados de primera categoría, conocidos como falsificaciones de clase A, que alcanzan niveles de perfección tal que incluso los expertos deben examinar cuidadosamente para distinguir la copia del original. Grandes marcas y empresas tecnológicas como Apple, Nike, Gucci y Chanel suelen ser las principales víctimas de estas falsificaciones. En estos mercados abundan los dobles, con nombres divertidos y creativos, como Mayang en lugar de Nike, Avivas en lugar de Adidas, Dolls en lugar de Dior, Banana en lugar de Louis Vuitton o Chanel en lugar de Chanel. La proliferación de estas copias refleja no solo la alta demanda,
sino también la impresionante capacidad de producción de falsificaciones en el país, que continúa sorprendiendo y desafiando a las marcas originales en todo el mundo. Pero la inclinación de China por la reproducción y la imitación no se limita únicamente a los productos de consumo cotidiano. La pasión por copiar se ha extendido a la reproducción de monumentos emblemáticos de reconocimiento universal, construidos con una fidelidad sorprendente, aunque sin autorización oficial. En su afán de recrear la grandeza de obras y símbolos famosos, los chinos han levantado réplicas exactas de la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, la romántica Venecia, el icónico Puente de Londres e incluso el pintoresco pueblo austriaco de Hallstatt. Estas construcciones, a pesar de las disputas legales relacionadas con los derechos de autor, logran atraer a un gran número de turistas locales y visitantes, que quedan maravillados ante estas versiones en miniatura o en réplica de sitios tan conocidos. Desde las más pequeñas y sencillas imitaciones de zapatillas deportivas hasta versiones reducidas de ciudades enteras, China ha demostrado una sorprendente capacidad para transformar la idea de originalidad en una especie de arte popular. La actitud parece ser: si existe un original, entonces también puede existir una copia. Y en muchas ocasiones, estas reproducciones no solo igualan, sino que superan en ventas a los productos auténticos. La reflexión sobre el mundo de las falsificaciones y las réplicas resulta inevitable. ¿Qué piensas tú sobre este fenómeno? Si alguna vez has experimentado esa sensación de reconocer algo que, aunque familiar, tiene un matiz diferente o una esencia ligeramente alterada, te invito a dejar en los comentarios el número 6 como señal de esa experiencia. Pero, atención, aún hay más. En China, existe un mercado aún más asombroso y peculiar: el mercado matrimonial. Para entender su magnitud y particularidades, no dejes de consultar el hecho número 7, que revela detalles sorprendentes sobre esta faceta menos conocida del país. En otro ámbito, una realidad que llama la atención en China es la existencia de más de 35 millones de personas que aún habitan en viviendas excavadas en la tierra, conocidas como casas de cuevas o yaodong. Estas construcciones, que parecen sacadas de un cuento, son comunes en regiones montañosas y en áreas de gran altitud, especialmente en las provincias del Tíbet y en las zonas occidentales del país. Muchas de estas viviendas se ubican en las laderas empinadas o en cimas de montañas, una tradición que tiene raíces en antiguas estrategias de protección contra las inundaciones y los ataques enemigos. Un ejemplo destacado de esta tradición es Pichuashan, una de las 5 montañas sagradas de China, donde las casas y templos se encuentran directamente incrustados en las rocas, ofreciendo vistas impresionantes y un clima naturalmente fresco. En las provincias de Guangxi y Sichuan, en regiones de relieve rocoso, también es frecuente encontrar pueblos en las laderas de las montañas, como Pengan, en Guangxi, o el valle de Huangxian. La vista de estos asentamientos parece sacada de un sueño, y resulta casi imposible para cualquier visitante imaginar cómo los habitantes lograron construir viviendas en lugares tan inaccesibles y escarpados. La belleza serena y casi mágica de estos pueblos transmite una sensación de paz y de otro mundo, como si uno hubiera sido transportado a un escenario de cuento o de leyenda. Pero la singularidad de China no termina allí. Existe también un hecho poco conocido pero profundamente arraigado en la tradición del país. Más de 35 millones de personas todavía viven en hogares excavados en la tierra, en las llamadas casas de cuevas tradicionales. Estas viviendas, conocidas como yaodong, se encuentran principalmente en las mesetas forestales de las provincias de Shanxi, Gansu y Shaanxi. Se trata de estructuras que pueden estar talladas en las laderas de las colinas o construidas mediante arcos en el suelo, utilizando técnicas ancestrales que combinan la excavación en la tierra y la construcción en superficie. La forma especial de estas casas les confiere una capacidad natural de mantener una temperatura agradable durante todo el año, ya que permanecen cálidas en invierno y frescas en verano, adaptándose perfectamente a los duros climas de estas regiones montañosas y áridas. La tradición de habitar en yaodong refleja una inteligente adaptación a las condiciones del entorno, además de una herencia cultural que perdura a lo largo de los siglos. Por último, no se puede dejar de mencionar otro aspecto de China que resulta igualmente fascinante:
su sistema de control en línea y la existencia de un gigantesco cortafuegos digital. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, no sorprende que el país haya desarrollado su propio universo separado del resto del mundo. El llamado Gran Cortafuegos de China, un término acuñado por los medios occidentales, hace referencia a un complejo sistema de censura y desde tiempos inmemoriales, en China, la existencia de un sistema que regula y controla el acceso a la información digital ha sido una realidad constante, diseñada con precisión para salvaguardar los intereses del Estado y mantener un orden en el vasto universo del Internet. Este sistema comprende un conjunto de herramientas técnicas, servicios especializados y un entramado legal que, en conjunto, buscan impedir que los ciudadanos puedan acceder a contenidos en línea considerados inapropiados, peligrosos o potencialmente dañinos para la seguridad y la estabilidad nacional. La historia de esta regulación se remonta a mediados de los años 90, cuando, en 1996, fue lanzado oficialmente bajo el nombre de Proyecto Escudo de Oro. En sus inicios, esta iniciativa estuvo bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública, institución encargada de velar por la protección del Estado y el orden interno. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de las tecnologías digitales, en 2013, la responsabilidad de gestionar y controlar el acceso a Internet fue transferida a la Administración del Ciberespacio de China, una entidad dedicada exclusivamente a la supervisión y regulación del espacio digital. El funcionamiento del denominado cortafuegos, como popularmente se le conoce, se articula en un sistema complejo de bloqueo y filtrado. A través de esta estructura, se impide el ingreso a sitios específicos considerados problemáticos, además de filtrar contenidos que, sin estar completamente bloqueados, contienen información que el régimen considera nociva o subversiva. De esta manera, el espacio en línea en China se configura de acuerdo con las políticas oficiales, moldeando un entorno digital que refleja los intereses y la visión del Estado. Como consecuencia de estas medidas, la mayoría de los usuarios chinos se ven obligados a utilizar exclusivamente los servicios internos, ya que el acceso a plataformas internacionales se encuentra cerrado o severamente restringido. Desde 1909, plataformas globales como Facebook y YouTube han sido bloqueadas en el territorio chino, y en el año 2014, Google sufrió también la misma censura. Aunque empresas como Amazon mantienen presencia en China, enfrentan una competencia feroz de plataformas controladas por el Estado, diseñadas para captar y retener la atención de los usuarios nacionales. ¿Y qué alternativas utilizan los ciudadanos chinos para sustituir a estos servicios internacionales? La respuesta la encarna WeChat, una aplicación que ha alcanzado la posición de número 1 en el mercado local. Esta plataforma combina en un solo espacio funciones que abarcan desde la mensajería instantánea y las redes sociales, hasta una billetera electrónica, servicios de citas, compras en línea, pago de impuestos y muchas otras utilidades. En China, perder la billetera física puede ser una molestia menor, pero perder el acceso a WeChat, su equivalente digital, equivale a perder la propia vida social y cotidiana. La magnitud de esta aplicación es tal que, en efecto, se ha convertido en la red social más popular, con un carácter abierto que recuerda tanto a Twitter como a Instagram. En sus plataformas convergen celebridades, instituciones gubernamentales y millones de usuarios comunes, creando un ecosistema digital donde la interacción social se entrelaza con la vida cotidiana. En este escenario, Baidu ocupa un lugar preeminente como el motor de búsqueda dominante, sustituyendo a Google en la preferencia de millones de chinos. Pero Baidu no se limita a ofrecer resultados de búsqueda. También proporciona una amplia gama de servicios en la nube, mapas digitales, tecnología para automóviles sin conductor y aplicaciones de inteligencia artificial. La importancia de Baidu en el mercado interno es tal que puede considerarse el principal competidor nacional de Google a nivel mundial. Datos estadísticos revelan que decenas e incluso cientos de millones de usuarios en China recurren diariamente a VPNs y programas similares, con la intención de sortear las barreras impuestas por el gran cortafuegos. Sin embargo, cada año resulta más complicado burlar estas restricciones, dado que el sistema de gestión del ciberespacio se perfecciona de manera constante y continua.
La hegemonía del Estado en esta esfera no resulta sorprendente en un país con una población que supera los 1.400 millones de habitantes. La vigilancia y el control son tan estrictos que, en ocasiones, figuras públicas o personas conocidas pueden desaparecer de un día para otro, sin previo aviso, en una especie de sombra digital que refleja el poder absoluto del régimen. Por otro lado, en la tradición cultural de China, la práctica de quemar papel moneda ha mantenido su vigencia a lo largo de los siglos, adaptándose en las últimas décadas a los cambios tecnológicos y sociales. Esta antigua costumbre, que tiene raíces profundas en las creencias espirituales, está estrechamente vinculada con la veneración de los antepasados y la memoria de los seres queridos que han partido. Según las tradiciones populares, quemar objetos de papel, como dinero sacrificial, caballos. En la actualidad, las ofrendas de papel que se presentan en las ceremonias rituales en China reflejan una sorprendente adaptación a los tiempos modernos, incorporando objetos que en la vida cotidiana representan el estilo y las comodidades del mundo contemporáneo. Entre estos elementos se pueden distinguir teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles, automóviles de lujo y viviendas de varios pisos, que en los altares funerarios se ofrecen como símbolos de prosperidad y confort. Además, en estas ofrendas también se incluyen tarjetas de crédito y estados de cuenta bancarios que muestran saldos astronómicos, alcanzando cifras en miles de millones de yuanes. La creencia que subyace a esta práctica sostiene que, en el más allá, los antepasados también deben mantenerse al día con los avances y las posesiones que marcan nuestra época, asegurando así que puedan disfrutar de la misma calidad de vida que en el mundo terrenal. Debido a esta visión, el mercado dedicado a la fabricación y venta de papel moneda ritual en China ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando una escala realmente monumental, especialmente durante festividades emblemáticas como el Día de Qingming o el Año Nuevo Chino. Según diversos informes, cada año se queman en el país aproximadamente 1.000 toneladas de papel moneda, una cifra que refleja la magnitud de esta tradición. La industria, en conjunto, se calcula que mueve alrededor de 30.000 millones de dólares, evidenciando su importancia cultural y económica en la sociedad china. Pasando a otro fenómeno social que revela la tensión entre las tradiciones ancestrales y la modernidad en el país, encontramos el singular mercado matrimonial. Este mercado, que en realidad funciona como un encuentro social organizado en espacios públicos, refleja de manera clara cómo la cultura familiar china se encuentra en un proceso de transformación. En parques concurridos, como el famoso en Shanghái, los padres suelen reunirse en grupos numerosos con el objetivo de buscar una pareja adecuada para sus hijos. Para ello, montan puestos especializados donde exhiben información detallada: edad, nivel de educación, profesión, ingresos y expectativas respecto al futuro cónyuge. Aunque en apariencia esta práctica puede parecer informal y espontánea, en realidad moviliza a una gran cantidad de participantes cada semana, especialmente durante los fines de semana, cuando los padres disponen de más tiempo libre. A pesar de la creciente popularidad de las aplicaciones de citas en línea, el mercado matrimonial tradicional en China continúa manteniendo su relevancia y vitalidad. Muchos padres consideran que esta forma de búsqueda resulta más efectiva para acelerar el proceso de encontrar una pareja compatible para sus hijos, quienes, por su parte, a menudo están demasiado ocupados con sus carreras y responsabilidades para dedicar tiempo a explorar opciones de manera activa. Sin embargo, la participación de los padres en la vida de los jóvenes, a través de estas plataformas informales, genera también controversias. Numerosos jóvenes sienten que su privacidad se ve invadida y que la exposición pública de sus datos personales es una intrusión incómoda. Aunque la generación más joven empieza a valorar cada vez más la libertad de decidir sobre su vida amorosa, los valores tradicionales aún ejercen una fuerte influencia. La idea de que la familia tiene un papel central en la elección de la pareja, junto con las presiones sociales y las desigualdades de género, mantienen vivo este fenómeno. La tradición de priorizar el matrimonio, en un contexto donde la sociedad exige que los jóvenes contrajeran nupcias a cierta edad, sigue siendo un aspecto profundamente arraigado en la cultura china. En otro plano, en la provincia de Shenxi,
se encuentra uno de los monumentos más imponentes y enigmáticos de toda la historia de la humanidad, la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Esta estructura monumental, que yace bajo tierra, es un testimonio de la grandiosidad y el misterio que rodean a uno de los personajes más influyentes y enigmáticos de la antigüedad. La tumba, construida en el año 1721 antes de nuestra era, fue erigida para honrar la memoria de aquel que logró unificar los territorios dispersos de China y consolidar su poder bajo un solo imperio. Para los antiguos chinos, la victoria sobre enemigos en la vida terrenal no significaba el fin de la lucha, sino que el verdadero desafío residía en preparar al alma para enfrentarse a sus rivales en el más allá. La creencia en la existencia de una vida después de la muerte, donde las fuerzas y los adversarios del mundo físico continúan siendo relevantes, llevó a que esta tumba fuera concebida como un lugar que ofreciera protección y poder al emperador, incluso en el otro plano. La monumentalidad de su estructura, rodeada de un vasto complejo de enterramientos y de un ejército de guerreros de terracota, refleja la importancia de asegurar su descanso y su autoridad en la otra vida, en una continuidad de poder. El temor que lo agobiaba fue la fuerza que, tras su ascenso al trono, lo impulsó sin demora a emprender una ambiciosa y siniestra tarea de construcción. De inmediato, ordenó la creación de un ejército de guerreros de arcilla, figuras de tamaño natural, cuidadosamente armados y preparados para la batalla, que serían utilizados como un ejército de terror. Estos soldados de arcilla fueron fabricados en gran cantidad, en total más de 8.000 ejemplares, y cuidadosamente orientados hacia el este, la dirección en la que se creía que podían aparecer los enemigos potenciales. La edificación de esta tumba monumental se prolongó durante más de 38 años, un periodo de tiempo que evidencia la magnitud de aquel proyecto. Para llevarlo a cabo, participaron en su construcción aproximadamente 700.000 trabajadores, un ejército humano dedicado a transformar los sueños y temores del emperador en realidad tangible. La extensión de la tumba abarcaba un territorio equivalente a más de 213 eras, una superficie inmensa que se extendía en varias direcciones, mientras que su profundidad alcanzaba la altura de un edificio de 10 pisos. Pero esta tumba no era simplemente un lugar de enterramiento. Era, en verdad, un auténtico palacio subterráneo, un vasto complejo que recreaba un mundo vivo bajo la tierra. En su interior se instalaron trampas mortales, como ballestas escondidas en lugares estratégicos, preparadas para defender el sepulcro de intrusos. Además, se registraron niveles de mercurio que superaban en 28 veces la cantidad permitida para mantener alejados a los ladrones y saqueadores, creando un ambiente que parecía una fortaleza impenetrable. Algunas fuentes aseguran que en aquella tumba se utilizaban lámparas de aceite de pescado, y se dice que incluso existían las legendarias lámparas de sirenas, unas antorchas que parecían arder eternamente, iluminando aquel misterio sin que la ciencia haya podido confirmar todavía su existencia o su funcionamiento. La importancia de esta obra ha sido reconocida a nivel mundial, ya que la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad, valorándola por su excepcional relevancia histórica, cultural y artística. Cada año, entre 1,8 y 2 millones de turistas visitan la superficie de aquel mausoleo, generando ingresos significativos para la región y fomentando un turismo que mantiene vivo el legado del emperador. Sin embargo, la parte central de la tumba, aquella que custodia el sarcófago del primer emperador de China, permanece en gran medida intacta, conservada por razones técnicas, políticas y ambientales que aún impiden su exploración total. A pesar de los más de 2000 años que han pasado, este monumento sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo, un testimonio eterno de un imperio poderoso, de ambiciones de inmortalidad y de un emperador cuya obsesión por su dominio y su legado ha cruzado los siglos, dejando tras de sí un misterio que aún fascina a la humanidad. En otro ámbito, la cultura conocida como Debatsot de Banostoshech en China refleja una mentalidad de entrega casi total, donde el trabajo se convierte en una especie de rito inquebrantable. Este término describe una modalidad laboral en la que los empleados trabajan 12 horas diarias, una práctica que ha sido vista por muchos como un símbolo de dedicación extrema y compromiso absoluto, aunque también ha sido criticada por su impacto en la salud y la vida personal de los trabajadores.
La filosofía Debatzot Devanostos inculca en los empleados la idea de que deben sacrificar todo, su tiempo, su bienestar, incluso su libertad, en nombre del honor de contribuir al crecimiento de las empresas y al progreso del país. Desde el proceso de reclutamiento se establece que solo aquellos menores de 35 años, con una formación académica excepcional, como doble maestría y doctorados, tienen posibilidades de acceder a ciertos empleos, alimentando la competencia feroz por un lugar en el mercado laboral. Cada año, cientos de miles de jóvenes graduados esperan con ansiedad su oportunidad de ingresar en el sistema, atrapados en una carrera sin fin por un puesto que a menudo exige más de lo humanamente razonable. Aquellos mayores de 35 años, en cambio, quedan automáticamente excluidos, pese a que la legislación laboral limita la jornada semanal a 44 horas, lo que evidencia una desconexión entre las leyes y la realidad laboral. Dentro de las empresas, los empleados se ven forzados a aceptar un horario que va desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana, y en ocasiones incluso los domingos, jornadas que en algunos casos se extienden hasta las 24 horas, en un ciclo que algunos llaman, de forma irónica, Dvatsat Chetiresem, es decir, las 24 horas del día. Aquellos que se resisten a aceptar las demandas laborales desmedidas suelen ser considerados groseros o desconsiderados, y en muchas ocasiones sufren la pérdida de su reputación o la humillación pública. La presión social y empresarial los obliga en ocasiones a ceder ante acuerdos que los silencia, firmando cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar o denunciar las condiciones injustas que padecen. La mayoría de los abogados, temerosos de enfrentarse al poder de las grandes corporaciones, dudan en desafiar la autoridad que éstas ejercen, lo que lleva a muchas personas a rendirse ante la situación, aceptando su destino sin luchar. En la misma línea, las corporaciones más influyentes del sector, como Alibaba o Huawei, en un principio, elogiaran abiertamente la cultura laboral conocida como Debatzot Devanostos, considerándola una oportunidad para crecer y prosperar, incluso presentándola como un camino hacia el éxito. Sin embargo, tras un conflicto con el Partido Comunista, debido a su alcance e influencia, estas mismas empresas se vieron obligadas a condenar públicamente esa práctica, en un intento de salvaguardar su imagen y cumplir con las expectativas oficiales. A pesar de ello, la presión social y laboral no ha desaparecido del todo, sino que continúa latente. En un contexto marcado por la crisis del mercado laboral posterior a la pandemia, la cantidad de empleos altamente calificados ha caído de manera drástica, dejando a muchos profesionales en una situación precaria. Cansados de la rutina agotadora en las oficinas, algunos optan por abandonar esa lucha, yéndose a trabajos como repartidores, operarios en líneas de ensamblaje o incluso fingiendo asistir al trabajo, solo para esconderse en la biblioteca, en el coche o en habitaciones alquiladas, hasta que termina la jornada laboral. Otros, que han sido despedidos y no pueden regresar a sus ciudades natales por la presión familiar, deambulan por parques y espacios públicos, buscando trabajos temporales que pagan centavos, con el riesgo de terminar en la calle si no logran sostenerse. Esta cultura laboral que prioriza la productividad y las ganancias por encima de la vida y los derechos de los trabajadores ha llevado a muchos jóvenes intelectuales chinos a enfrentarse a decisiones cruciales: seguir soportando la pesadilla del Debatzot Devanostos, una jornada laboral extenuante que se extiende de 9 de la mañana a 9 de la noche, o abandonar un mercado laboral en declive, con la esperanza de poder regresar alguna vez a la antigua compañía a cambio de una comida y un techo, por precario que sea. El río Yangtze, por su parte, representa una de las mayores maravillas naturales y culturales de Asia. Con una extensión que supera los 6.000 kilómetros, es el río más largo del continente y el tercero en tamaño en todo el mundo. Sin embargo, su importancia trasciende lo geográfico. El Yangtze es un símbolo vivo de la historia, la economía y la vida social de China. La cuenca hidrográfica del río cubre más de 1.800.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a más del 18% del territorio chino, y proporciona sustento a más de 550 millones de habitantes, aproximadamente
el 40% de la población total del país. A través de sus aguas, fluye no solo agua dulce y recursos pesqueros, sino también la vida misma de las comunidades agrícolas y urbanas que dependen de su caudal para regar los campos y facilitar el transporte de mercancías entre ciudades y regiones. Grandes urbes como Wuhan y Shanghái han surgido y crecido a orillas de sus aguas, beneficiándose de su vitalidad. No obstante, décadas de explotación intensiva en agricultura, industria y urbanización han deteriorado gravemente la calidad del Yangtze. La contaminación se ha convertido en una amenaza constante. Las aguas están saturadas de aguas residuales, metales pesados y desechos tóxicos, poniendo en peligro el suministro de agua potable para millones de personas. Los datos de 2016 reflejaron una situación alarmante, pues el río representaba el 43% de toda la contaminación de aguas residuales en China y el 60% de los metales pesados vertidos en sus aguas. La destrucción de los ecosistemas naturales ha provocado una caída significativa en las poblaciones de peces. En Odnatisecha de Batsot Peaddesat Chetire, las capturas alcanzaban las 450.000 toneladas, pero en la actualidad, esa cifra ha caído por debajo de las 100.000, evidenciando un grave deterioro ambiental. El río Yangtze, una de las arterias vitales que atraviesan el corazón de China, ha sido durante siglos una fuente inagotable de vida, cultura y desarrollo para millones de personas. Sin embargo, en las últimas décadas, su integridad y su equilibrio ecológico han sido gravemente amenazados por la actividad humana y las fuerzas naturales. La cantidad de agua que fluye actualmente por sus cauces ha disminuido en una cantidad alarmante, llegando a registrar una reducción de hasta 30.000 millones de toneladas en ciertos periodos críticos. Para tratar de ofrecerle una oportunidad de recuperación y preservar su papel fundamental en la vida del país, ecologistas y expertos en medio ambiente han promovido la introducción de largos periodos de vedas de pesca, con la esperanza de permitir que las especies acuáticas puedan regenerarse y que el ecosistema recupere parte de su equilibrio perdido. No obstante, la presión sobre el Yangtze no solo proviene de la sobreexplotación pesquera. La construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, que prometían impulsar el crecimiento económico y proporcionar energía limpia a millones, ha generado una profunda controversia. Entre estos, la presa Tres Gargantas se destaca por su magnitud y sus implicaciones. Aunque produce aproximadamente 22.500 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a una vasta parte del país, su impacto social y ambiental ha sido significativo. La puesta en marcha de esta megaobra ha desplazado a más de 1 millón de personas, obligándolas a abandonar sus hogares y sus comunidades tradicionales. Además, la transformación del paisaje natural y la alteración de ecosistemas frágiles han derivado en una serie de problemas, como el aumento en la ocurrencia de deslizamientos de tierra y la posibilidad de activar terremotos en zonas previamente estables. El escenario se complica aún más por el avance del cambio climático, que ha intensificado fenómenos meteorológicos extremos en la región. Las sequías prolongadas y severas, las inundaciones repentinas y otros eventos climáticos extremos se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores, poniendo en riesgo la seguridad y la supervivencia de las comunidades que dependen del río y sus recursos. En respuesta a esta crisis multidimensional, el gobierno chino ha puesto en marcha diversos programas destinados a proteger y conservar el Yangtze, con una visión de equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental. La intención es garantizar que esta fuente de vida y cultura siga siendo un recurso sostenible para las generaciones futuras, sin sacrificar la riqueza natural ni el patrimonio cultural que representa. El Yangtze no solo es un elemento geográfico, sino también un símbolo cultural e histórico que ha impregnado la identidad de China a lo largo de los siglos. Desde tiempos antiguos, su cauce ha sido testigo de innumerables historias, leyendas y avances que han contribuido al progreso del país. Por ello, la conservación y restauración de este río son consideradas fundamentales para asegurar la continuidad de la vida de cientos de millones de personas y la sostenibilidad a largo plazo de toda la nación. La protección de su caudal, la recuperación de sus ecosistemas y la gestión responsable de sus recursos se han convertido en prioridades nacionales.
que requieren un compromiso firme y sostenido por parte de todos los sectores sociales y políticos. En otro capítulo de la historia de China, su legado de invenciones revolucionarias ha marcado un antes y un después en el desarrollo de la civilización mundial. La nación oriental, conocida como la cuna de numerosos descubrimientos que transformaron la vida de la humanidad, ha aportado con 4 inventos fundamentales que destacan por su genialidad y por su impacto global duradero. Estos son el compás, la pólvora, el papel y la tecnología de la impresión. Avances que no solo reflejan la creatividad de los antiguos chinos, sino también su capacidad para influir en el curso de la historia universal. Desde tiempos remotos, los antiguos habitantes de China descubrieron las propiedades magnéticas de la magnetita, un mineral que contenía en sí la clave para la creación de instrumentos de orientación. En el período de los reinos combatientes, aproximadamente en el siglo II antes de nuestra era, desarrollaron la primera brújula, inicialmente utilizada para la adivinación y posteriormente perfeccionada para su uso en la navegación. Gracias a este invento, China pudo ampliar sus rutas comerciales y establecer la legendaria Ruta de la Seda, que conectaba continentes y culturas, facilitando intercambios de bienes, ideas y tecnologías. La invención de la pólvora, que surgió durante la dinastía Tang en el siglo VII, tuvo un origen curioso. Los alquimistas chinos, en su búsqueda del elixir de la inmortalidad, experimentaban con diferentes compuestos químicos, descubriendo accidentalmente la sustancia que cambiaría para siempre el destino de los conflictos bélicos y las expresiones culturales. En un principio, la pólvora se utilizó en fuegos artificiales, cuya belleza, la Gran Muralla China, representa mucho más que una simple estructura arquitectónica de gran magnitud. Es un símbolo vivo y vibrante de la historia, la cultura y la resistencia de una civilización antigua que ha dejado una huella indeleble en el tiempo. Esta majestuosa obra de ingeniería se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros, serpenteando con gracia y poder a través de paisajes diversos y hostiles, como montañas escarpadas, vastos desiertos y extensas llanuras. Su forma recuerda a un gigantesco dragón protector, enroscado en silencio sobre el territorio chino, como si vigilara incansablemente contra las invasiones provenientes del norte. La historia de su construcción remonta al siglo II antes de nuestra era, durante el reinado del emperador Qin Shi Huang, quien dio inicio a una obra monumental destinada a salvaguardar su imperio. Con el paso de los siglos, diferentes dinastías continuaron y perfeccionaron la edificación, especialmente la dinastía Ming, que dejó su huella en la estructura y en su extensión. Los antiguos constructores, utilizando grandes bloques de piedra, ladrillos y tierra compactada, lograron crear una maravilla que en su tiempo parecía inalcanzable, una obra que aún hoy desafía la imaginación y la comprensión humanas. Sin embargo, la muralla no solo cumplió con su función defensiva, sino que también sirvió como un puente de intercambio cultural y comercial entre distintas naciones. Más allá de su carácter militar, se convirtió en un símbolo de unión y comunicación, conectando pueblos, ideas y tradiciones. En la actualidad, la Gran Muralla atrae a millones de visitantes de todos los rincones del mundo, ansiosos por experimentar su grandeza y sentir en sus piedras la resonancia de siglos de historia. Desde Odnatishecha de Beatzot Bosem de Shatsem, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, un testimonio de su valor universal y su importancia cultural. Entre los sitios más conocidos y accesibles se encuentran Badaling y Mutianyu, que se conservan en excelentes condiciones y ofrecen instalaciones para los turistas. La entrada a estos lugares suele costar entre 40 y 60 yuanes, aproximadamente entre 5 y 8 dólares, dependiendo del sitio y la temporada. Quienes deseen recorrer la muralla deben prepararse con calzado cómodo, ya que los senderos están llenos de escalones empinados y desiguales, diseñados para desafiar la resistencia y la paciencia del visitante. Además, el clima en la región puede variar rápidamente, por lo que es recomendable vestirse con ropa adecuada y llevar protección contra las inclemencias del tiempo. Caminar por la muralla no es solo un recorrido por una estructura imponente, sino también una experiencia sensorial que invita a contemplar la belleza de la naturaleza
en armonía con la destreza de los antiguos constructores. Es un lugar donde se puede admirar la grandiosidad del entorno natural, la habilidad humana y, sobre todo, sentir en cada piedra la presencia de la historia, esa historia que aún late con fuerza en cada rincón de la muralla. Para quienes aman viajar, aprender sobre el pasado y soñar con las maravillas del mundo, visitar este símbolo de la civilización china es una experiencia que deja huella imborrable. La Gran Muralla China, en su magnitud y significado, resulta verdaderamente asombrosa. Y después de explorar sus maravillas, es inevitable pensar en otras estructuras grandiosas, algunas de ellas abandonadas y envueltas en un aura de misterio, que costaron miles de millones de dólares y que, sin embargo, solo hoy son testigos silenciosos de ambiciones frustradas y proyectos que nunca llegaron a completarse. En otro ámbito, los pueblos fantasmas que salpican el territorio chino reflejan claramente las consecuencias inesperadas del vertiginoso crecimiento y la rápida urbanización que ha experimentado el país en las últimas décadas. Estas aldeas vacías y abandonadas, con sus calles silenciosas y sus edificios deshabitados, parecen ser fantasmas de un pasado y un presente que no lograron sincronizarse. Entre ellas, destaca especialmente Ordos, una ciudad moderna levantada en medio de las desoladas minas de carbón de Mongolia Interior. En su momento, se proyectó que aproximadamente 1 millón de personas habitarían allí, pero, tras más de una década de construcción y expansión, la población real apenas alcanza las 100.000 almas. La mayoría de los apartamentos en esta ciudad permanecen vacíos, en manos de inversores que los compraron con la esperanza de obtener beneficios económicos en un futuro, mientras que los compradores reales muestran un interés mínimo en residir allí. La situación no es exclusiva de Ordos, sino que forma parte de un fenómeno más amplio en todo el país. Se estima que existen alrededor de 65 millones de viviendas vacías, una cifra que equivale a la población entera de Francia. La percepción que tienen los chinos respecto a los bienes raíces se fundamenta en una creencia profundamente arraigada. Consideran que la propiedad inmobiliaria es una inversión universal y segura, capaz de preservar y multiplicar su valor en cualquier circunstancia. Para ellos, la inversión en bienes raíces no solo representa una forma de obtener beneficios económicos, sino también un símbolo de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, esta confianza en el sector inmobiliario se encuentra con una limitación significativa. La libertad de invertir en el extranjero es restringida para los ciudadanos chinos, quienes enfrentan restricciones legales y regulatorias que dificultan la diversificación de sus inversiones fuera de sus fronteras. Esta situación los lleva a concentrar sus recursos en su propio territorio, en donde las megaciudades y las áreas urbanas en expansión se convierten en los principales centros de inversión y de aspiraciones de crecimiento. Dentro de este contexto, no es raro encontrar zonas enteras que parecen ser fantasmas en medio de las grandes urbes. Ciudades que, pese a su tamaño y potencial, permanecen deshabitadas o en un estado de abandono, reflejando quizás una ilusión o un espejismo de desarrollo. Un ejemplo claro de ello es Kunming, una ciudad conocida por su clima soleado y su paisaje agradable, que en algún momento fue vista como un lugar prometedor para la inversión y la vida moderna. Sin embargo, en el año 2021, esa esperanza se derrumbó cuando una parte significativa de su infraestructura fue abandonada. En ese año, 15 torres de edificios, construidas con la intención de atraer a residentes y negocios, fueron demolidas tras que el desarrollador se quedara sin fondos suficientes para completar el proyecto, dejando tras de sí un escenario de desolación y desilusión. Otro caso que ejemplifica la burla del progreso es la ciudad de Spender, un proyecto impulsado por la gigante inmobiliaria Evergrande, que terminó en una crisis monumental. Allí, cientos de tiendas, guarderías y hospitales quedaron cerrados, sumidos en un silencio inquietante, debido a una deuda astronómica de 300.000 millones de dólares que la misma compañía acumuló en su intento por expandirse sin control. La imagen de estas áreas vacías refleja no solo un fracaso económico, sino también la fragilidad y la vulnerabilidad de un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria. En un contraste casi surrealista, existen lugares que parecen sacados de un cuento de fantasía y que, sin embargo,
carecen de habitantes reales. Es el caso de Duchamp, una mini parroquia que alberga una réplica en miniatura de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y calles diseñadas al estilo francés. La intención de estos proyectos era atraer turistas de la cercana Shanghái, pero en realidad solo sirven como escenarios para fotografías y visitas ocasionales, sin residentes que vivan allí de forma permanente. De manera similar, un complejo llamado Yujia, promocionado como el Manhattan chino, permanece en silencio, con centros comerciales y cines cerrados desde hace mucho tiempo, sin movimiento ni vida cotidiana, convertido en un espacio vacío y desolado. Y en las afueras de Shanghái existe una réplica de Londres conocida como la ciudad del Támesis, con cabinas telefónicas rojas, cafés que ofrecen pescado y papas fritas, y pubs ingleses, todos ellos funcionando como decorados en un escenario muerto, porque los estudiantes y profesores, principales potenciales habitantes, simplemente no pueden permitirse residir allí. No todos los esfuerzos por crear ciudades de fantasía fracasan, y algunos ejemplos muestran que con perseverancia y un enfoque estratégico, ciertos lugares pueden dejar atrás su destino de abandono. Es el caso de Chenggun, en la provincia de Yunnan, que en su momento consistió en un simple terreno baldío destinado a construir una ciudad sin residentes. Pero ahora, esa misma tierra ha comenzado a cobrar vida en los inviernos. Cuando los estudiantes de las 7 universidades de la zona acuden en masa, el lugar se llena de actividad. Abren tiendas de marcas reconocidas como Zara y H&M. Los mercados nocturnos se vuelven bulliciosos y los cafés cálidos y acogedores atraen a quienes buscan refugio del frío. En poco tiempo, lo que parecía un proyecto condenado a la desolación se ha transformado en un centro de vida y movimiento, gracias a la llegada de la juventud y la energía universitaria. Pudong, por su parte, representa una historia de transformación que desafía las predicciones negativas. En la década de los 90, esta zona fue duramente criticada por la revista The Economist, que la calificó como un monumento a la vanidad, un ejemplo de una obra faraónica en un estado de desuso y vacío. En ese momento, 70% de sus edificios permanecían sin ocupar, como si el tiempo se hubiera detenido en un escenario de fantasía. Desde tiempos antiguos, se ha creído que el Feng Shui no se limita únicamente a la organización de los espacios arquitectónicos o a la elección de lugares adecuados para almacenar objetos. Para quienes practican y creen en esta antigua disciplina, su influencia va mucho más allá, llegando a determinar el destino mismo de una persona, de una familia e incluso de una dinastía entera. La leyenda narra que los orígenes del Feng Shui se remontan a la época del legendario emperador amarillo, una figura mítica que, en su afán por encontrar la armonía con la tierra, consultó a un sabio conocido como Fenoe. Este maestro fue quien, mediante su conocimiento de las líneas invisibles de energía, las venas de dragón, ayudó a identificar las líneas de flujo energético en el suelo para la construcción de un palacio imperial. Este acto no solo garantizó la prosperidad del edificio, sino que también sirvió de catalizador para la unificación del vasto imperio, marcando así un momento crucial en la historia china. A lo largo de los siglos, la práctica del Feng Shui experimentó un florecimiento particularmente intenso durante las dinastías Tang y Song. En estos períodos, surgieron diversas escuelas que perfeccionaron y transmitieron sus conocimientos, entre ellas la Escuela del Cabeza de Dragón, la de Li Yi y la de Xuan Feixing, cada una con sus propios métodos y enfoques. Estas corrientes enriquecieron la tradición, consolidando un arte que combinaba la observación de la naturaleza, la filosofía y la espiritualidad. En la actualidad, los maestros del Feng Shui siguen siendo figuras de gran relevancia, ejerciendo un papel clave en la vida de muchas personas que buscan equilibrar sus espacios y destinos. Entre ellos, destaca el maestro Leon Tai-Wei, conocido en Hong Kong como el maestro Novan Feng Shui, quien ha asesorado a multimillonarios de renombre y a políticos de alto nivel, ayudándolos a atraer la abundancia o a evitar energías negativas. Otro ejemplo notable es el maestro Sundalin, quien se ha ganado la confianza de la élite inmobiliaria de Hong Kong. Se cuenta que, tras recomendar a un cliente cambiar la orientación de la puerta principal de su propiedad, logró alterar positivamente el curso de su vida, mejorando sus perspectivas económicas y personales.
Aunque para muchos el Feng Shui aún se percibe como una superstición o una creencia popular, en el mundo de los negocios y la política en China sigue siendo considerado un arte fundamental. Para quienes aspiran a la prosperidad, la protección de la descendencia y la canalización de la buena fortuna, esta tradición conecta lo tangible con lo místico, creando un puente entre el mundo material y las fuerzas invisibles que, se dice, influyen en el destino final. Solo aquellos que reciben la bendición del destino logran revelar los secretos que encierra este antiguo saber, permaneciendo en silencio sobre sus verdaderas claves. Por otro lado, la historia política de China en las últimas décadas también refleja cómo las decisiones y las políticas de Estado han tenido efectos duraderos, a menudo complicados, en la estructura social y familiar del país. La política conocida como una familia, un hijo, instaurada en 1981 y vigente hasta el año 2015, surgió como una estrategia para controlar el crecimiento acelerado de la población. La intención era evitar la escasez de recursos básicos, como alimentos y agua, y asegurar un desarrollo económico sostenible para las generaciones futuras. Sin embargo, después de casi 3 décadas de aplicación, los efectos de esta política se han manifestado en formas que resultan difíciles de prever y comprender en toda su complejidad. Uno de los impactos más evidentes ha sido el crecimiento de una generación de niños que, en muchos casos, crecieron sin hermanos, en familias en las que los padres tenían que asumir la responsabilidad de cuidar a sus propios progenitores y abuelos. La estructura familiar tradicional, que en otros tiempos se basaba en múltiples hijos e hijas, se ha transformado en un modelo de 4 personas: los abuelos, los padres y el único hijo, que carga con una carga tanto emocional como económica considerable. La falta de hermanos y la sobrecarga en el cuidado de la tercera edad han generado una presión enorme en las familias, especialmente en un sistema de apoyo social que todavía no ha logrado adaptarse por completo a estos cambios. Además, esta política tuvo un efecto colateral muy grave: un desequilibrio de género. Debido a la preferencia ancestral por los hijos varones en la cultura china, muchas familias optaron por tener un niño en lugar de una niña, lo que llevó a una significativa escasez de mujeres en el país. Las proyecciones para 1955 indican que, en el año 2050, aproximadamente 1/3 de la población china podría encontrarse sin hermanos, y muchos, en su momento, se creyó que la implementación de políticas dirigidas a reducir la natalidad en la infancia constituía una medida urgente y necesaria para detener el acelerado crecimiento de la población. Sin embargo, con el paso del tiempo, los efectos que estas políticas han dejado a largo plazo han comenzado a evidenciarse como un desafío formidable para el desarrollo sostenible de China en las décadas venideras. La intención inicial de controlar el número de nacimientos parecía una solución rápida y efectiva, pero las consecuencias que emergen ahora muestran que la realidad es mucho más compleja y que dichas políticas han generado desequilibrios demográficos difíciles de corregir. El impacto no solo se refleja en una disminución en la tasa de fertilidad, sino también en una población que envejece rápidamente, con menos jóvenes en edad de trabajar y sostener a una generación de ancianos que requiere atención y recursos considerables. Todo esto plantea un escenario donde el crecimiento económico y la estabilidad social podrían verse gravemente afectados si no se toman medidas adecuadas y sostenibles en el futuro cercano. La historia de estas políticas evidencia que las soluciones rápidas, aunque puedan parecer efectivas en el momento, a menudo generan consecuencias que solo se revelan con el tiempo, poniendo en jaque la planificación a largo plazo de una nación tan poblada y diversa como China.